Una de las preguntas más importantes cuando se trata el tema del aborto, muchas veces es el argumento de que el ser humano no es un individuo. Ya lo vimos que biológicamente sí lo es, pero desde el punto de vista de la filosofía hay muchos autores y no todos coinciden en sus formas de pensamiento, como ustedes bien lo saben. En el caso de los gemelos idénticos, que se llaman gemelos monocigotos, porque aparentemente están en un solo cigoto, desde 1922 apareció una teoría por un biólogo que se llama Körner y que está explicado en nuestro módulo, que explicaba que se hacían dos gemelos, o sea, tenemos así el cigoto, ¿no? Y que se dividía en dos ese cigoto y entonces teníamos dos gemelos homocigotos, o sea, según él, iguales. Pero, ¿cuál es el problema? En primer lugar, Körner nunca lo vio, o sea, él hizo una teoría. Como ustedes saben, las teorías no están todas las veces probadas, porque para ello se requiere que otros investigadores lo hayan probado. ¿Y cuál es el problema de esto? Que hasta ahorita, cómo se dividen los gemelos monocigotos en el humano, hasta ahorita, con todos los adelantos que hay, no ha sido probado. ¿Por qué? Porque eso sucede dentro de la trompa uterina. Se ha probado fuera de allí por reproducción asistida, porque se le dan cancerígenos a la mujer y muchas veces se producen este tipo de cambios en la configuración de los cigotos, pero no se ha podido documentar científicamente cómo se están dividiendo y cómo realmente es ese proceso. Así que lo que ahorita existe son puras teorías. ¿Habrá alguna teoría futura? Puede ser que sí. Pero lo que yo quiero insistir es que tenemos individuos, ¿verdad?, en los seres humanos que inician su vida en forma de cigoto o en forma ya dividida en varias células. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta teoría? O sea, mucha gente dirá, bueno, ¿y qué? ¿Que se divide a un cigoto en dos? Bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es un problema científico y filosófico. El problema científico era de que a lo mejor no se cumplían las reglas que les dije anteriormente. Y ya vemos que ahora hemos evolucionado de 1922 y de 1950, que se volvió a decir Körner lo mismo. Ya tenemos mucha más estructura y hemos visto que efectivamente el ser humano es un individuo desde la concepción. Pero filosóficamente, ¿qué ha pasado? 5 siglos antes de Cristo, Aristóteles, que fue el padre de la biología también, porque estudió la biología, le interesaba ver cómo estaba la vida intrauterina. Obviamente, como todas las personas, por razón lógica, ¿verdad?, saben que una mujer embarazada pues trae un bebé, ¿verdad? Y pues Aristóteles estudió abortos. Y entonces recogía los bebés abortados y los estudiaba y eso, y entonces él hizo sus teorías a partir de ahí. Para que estos bebés fueran visibles, pues obviamente tenían que estar ya en la semana 6, 7, 8, ¿verdad?, en adelante. Y él sacó varias conclusiones que actualmente pues no se defienden científicamente. Entre ellas estaba de que al principio el ser humano era como un vegetal. Él decía, es la vida vegetal. Pero luego esta vida cambiaba, evolucionaba, y entonces él decía que era la vida animal. Cuando ya tenía latiendo el corazón, respiraba, etcétera, era una vida animal. Y ya que estuviera suficientemente formado ese ser, que es cuando él veía ya abortos formaditos con su sexo y todo, porque desde el inicio de la concepción el mismo cigoto ya es sexuado, ¿verdad? Es hombre o mujer ese cigoto, femenino o masculino. Entonces, cuando ya veía formados a los fetitos o a los embriones, decía, pues este ya tiene una forma más reconocible y ya de tener un alma humana.
¿Por qué decía esto? Porque decía el alma necesita, o si quieren no usar la palabra alma, el principio vital, lo que hace a ese ser pertenecer a la especie humana. Hay otros equivalentes, pero podríamos decir que el ánima o alma es un término que se puede usar hasta en biología y en física, ¿verdad? Porque tenemos seres animados, seres inanimados, lo cual quiere decir seres con ánima o alma y seres sin ánima o alma, que es lo que los hace vivir. Entonces, bueno, aquello que los hace vivir como seres humanos, decía Aristóteles, es que ya se haya configurado suficientemente bien ese cuerpo. Obviamente esa es una propuesta, es una teoría 5 siglos antes de Cristo, ¿verdad? Fue retomado por San Agustín, fue retomado por Santo Tomás, y pues ellos realmente de muy buena voluntad, ¿verdad? Pensaban por su lógica que así debería de ser, pero no tenían obviamente en esas épocas nuestros conocimientos científicos y obviamente no se puede sustentar eso actualmente. Pero ha seguido esta idea de que los embriones y los fetos, por alguna razón, algunos no deberían de ser considerados humanos. ¿Quiénes lo consideran así? Bueno, los que aceptan todavía la teoría aristotélica o las teorías posteriores basadas en Aristóteles. Dirán ustedes que hay mucha gente que sigue pensando como 5 siglos antes de Cristo. Bueno, pues claro que sí, porque además Aristóteles hizo grandes propuestas, sobre todo de ética, pero aunque él trataba de ser científico, no tenía los adelantos científicos que nosotros tenemos. Entonces hay muchas personas que siguen diciendo lo mismo. El embrión tiene que estar desarrollado, por lo menos el cerebro, para que sea humano. Ya vimos que esto no corresponde a la realidad científica, pero siguen pensándolo así. Es más, la religión judía nos está diciendo que, igual que es una teoría basada también aristotélica, que ese espíritu o ser humano en los hombres, en los fetitos o los embriones hombres, se dan en una X meses, creo que es como al mes y medio, algo así, no lo tengo muy presente, si es hombre, pero que si es mujer, pues se da después. ¿Por qué? Pues porque así lo dicen, ¿verdad? Porque no hay ninguna razón. Pero esto tiene repercusiones. Si no se reconoce que el ser humano lo es desde la concepción, tiene repercusiones en el campo de la anticoncepción, de la reproducción asistida, por supuesto del aborto, de la concepción de la defensa de la vida. Y por eso quise tocar este tema con ustedes, que es más elaborado, pero que tienen todas las condiciones de comprenderlo y de defenderlo. Entonces, ¿qué es lo que pasó posteriormente? Bueno, pues nadie ha estado investigando cómo se producen los gemelos y les digo, hasta ahorita no se ha podido porque eso naturalmente se produce dentro de la trompa uterina y obviamente se tendría que hacer un cateterismo y muchísimas cosas para poderlo ver, visualizar realmente bien. Pero hace más o menos unos 4 o 5 años, algunos otros científicos han postulado otras ideas. Ellos no creen que ese cigoto se dividió en 2 y que por lo tanto al haber 2 seres humanos ese cigoto no era un individuo, sino que ellos dicen, se ha visto en algunos otros campos de experimentación que si el óvulo tiene poco calcio y hay una desviación de los niveles de calcio en la superficie del óvulo, eso hace que cuando se mete el espermatozoide puedan duplicarse los cromosomas. Y entonces desde el principio, no porque el cigoto se dividiera en 2, sino porque desde el principio se forman 2, eso sería el origen de los gemelos idénticos o monocigotos. ¿Se ha comprobado esto? Tampoco. Es una teoría. Como les digo, hasta ahorita son teorías. Habrá una en un futuro, probablemente, pero hasta ahorita lo que no se ha probado es que un cigoto se divide en 2. Tampoco se ha probado la teoría de calcio, pero es tan válida como esa. Y lo que sí tenemos claro
es que el ser humano es un individuo por las leyes biológicas desde la concepción.